Juan María. Mira, aquí ya hay cosas que empiezan a trascender, Víctor, que primero tenemos que ver cuál es el efecto que va a tener. De hecho, el propio Raimundo habla de que cómo las instituciones en Estados Unidos, a pesar del cambio de gobierno, siguen actuando. Esta investigación de Emma Coronel la trae el FBI, no la DEA, como ocurrió con el general Cienfuegos. Eso por un lado. Por otro lado, empieza a surgir la posibilidad de que quien más dio información fue el famoso licenciado y compadre del Chapo y de Emma Coronel, Damaso Pérez, Damaso López, quien fue uno de los testigos protegidos en el caso del Chapo Guzmán. Así es, y en ese caso así es, por eso la información se está dando a cuentagotas por ese lado. Pero también se está advirtiendo la posibilidad de que se esté buscando que la propia Emma Coronel sea una especie de testigo protegido que lleve a los hijos del Chapo Guzmán por la gran preocupación que existe en Estados Unidos por el tráfico de fentanilo que llevan a efecto los dos hijos del Chapo Guzmán. Todo esto es especulación hasta este momento, pero fíjate, Víctor, otra vez tarde la Fiscalía General de la República. Ahora resulta, nos informan este día, o sea, 2 días después, que desde 2015 había una investigación por enriquecimiento ilícito, una carpeta que se estaba instrumentando en contra de Emma Coronel. Ah, mira, qué oportuno por parte de la Fiscalía, Víctor. Penoso el asunto, sobre todo porque sabes que crece la especie, al menos la percepción, que creo la debes tú también tener, que de que durante este sexenio, si no se ha dicho abiertamente, pudiese haber algún tipo de acuerdo o arreglo tácito, desde el momento mismo en el que también el propio presidente, al principio de su gestión, señaló que no sería su interés o no sería su interés primordial, al menos, perseguir a los grandes capos del narco, y que sí se cargaría a combatir otro tipo de delitos. Y creo que, lo veamos por donde lo veamos, en ambos casos ha fallado. Y en esto también hay que observar qué está pasando con otros, porque el presidente de la República, de hecho, cuando tiene oportunidad, siempre habla de Genaro García Luna. Y en este caso, Víctor, todavía ni siquiera sabemos si Genaro será llevado a juicio o en una de esas hasta quede en libertad. En otra situación, también pudiera ser Duarte, el exgobernador de Chihuahua, quien al parecer ya se ve autorizado que fuera enviado a México y no se ha dado el paso. Recuerden que Duarte es ciudadano estadounidense. Todos estos esquemas que se están presentando en este momento son ahora con otro gobierno que no tiene todos esos acuerdos que había entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Víctor. Pero pregunto y reflexiono contigo, ¿habrá también algún tipo de mensaje político del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con este tipo de investigaciones y detenciones? No tengas la menor duda, lo dijimos aquí mismo, Víctor, la DEA no quedó nada contenta con las cosas como se dieron con el general Cienfuegos. Hay un gran resentimiento y lo decíamos en aquel tiempo, podrá cambiar el presidente, podrá cambiar toda la estructura del Departamento de Justicia, pero los investigadores, pero todo el personal que hace el trabajo cotidiano en las 16 agencias de seguridad de Estados Unidos, ese es inalterable. En una segunda columna, bueno, todavía esto va a dar para mucho comentario, mi querido Juan María. En una segunda columna, del Grupo Reforma, bajo el título Rectoría del Estado, Sergio Sarmiento señala que detrás del impulso a las modificaciones a la ley de la industria eléctrica está la convicción ideológica del presidente que establece que el Estado debe ser quien ejerza la rectoría sobre la economía. Una postura que, bueno, termina reflejándose en estas decisiones. ¿Qué te parece esto, Juan María? Fíjate que el propio Sergio lo menciona de alguna manera. Nadie está peleado con la rectoría del Estado, pero a condición de que sea rectoría y no monopolio. Aquí lo que estamos viendo es la necedad que existe por mantener un monopolio. Mira, por ejemplo, Noruega tiene la rectoría del Estado, tiene una serie de industrias de lo más importante y es una organización que hasta cotiza en bolsa, que hasta tiene inversiones en todo el mundo. Es decir, no podemos pelearnos con la posibilidad de tener empresas modernas. Aquí la rectoría del Estado debería ser en ese sentido, que lleve hacia adelante la garantía de que los energéticos llegan a todos los mexicanos en tiempo, forma y buen precio. Y en este caso, Víctor, estamos viendo los riesgos de que sea
todo lo contrario. No, y no solo todo lo contrario, sino también que vayamos a contracorriente contra lo que son la corriente mundial en materia de energéticos, ¿no? Sobre todo lo que representan también estas inversiones que de algún modo están asociadas a la creación de energía limpia y de energía barata. Y yo coincido contigo, no tendríamos por qué perder la rectoría, podríamos tener una empresa fuerte con reglas claras que permitiera la inclusión de privados, pero que diera también preferencia a la empresa como tal. Pero hoy, como nos encontramos, pareciera ser que estamos en el peor de los mundos, con empresas obsoletas y además con la posibilidad, la única opción que tenemos de utilizar combustibles altamente contaminantes como el combustóleo. Y sumamente endeudada, Víctor, además, porque digo, está muy endeudada Petróleos Mexicanos, pero en segundo lugar está la CFE. Y mira, hay un dato muy interesante que el INCO ha dado a conocer. El año pasado, la Comisión Federal de Electricidad ahorró 211 mil millones de pesos al comprar 56% de energía al sector privado. Eso te habla, Víctor, de las posibilidades que tienen las energías no renovables, independientemente de que no nos matan con la contaminación que generan con el combustóleo, con el carbón, que aquí realmente todo parece la desesperación por deshacerse de las grandes cantidades de combustóleo que producen petróleos mexicanos y que ya nadie quiere comprarle a México precisamente por eso, pues porque se trata de un combustóleo además sumamente pesado, muy contaminante y que ya no se puede colocar en otros países, Víctor. Oye, y pensar que hasta hace pocos años la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos incluso, competían con las empresas más poderosas del mundo, con frecuencia aparecían en el ranking de las 500 empresas más importantes, junto con empresas como Exxon, Chevron y las chinas, por ejemplo, que son las que han incursionado mucho en la energía, en los temas de energía. Y hoy, pues bueno, tenemos dos empresas sumamente endeudadas, con pasivos y pagando las consecuencias de políticas infames, no solo de esta administración, sino también de las anteriores, los costos, ¿no? Justo eso iba, Víctor, que aquí hay que hacer la salvedad de que este no es un asunto estrictamente responsabilidad de la administración de López Obrador. Es histórico lo que ha pasado con las dos empresas que han sido corrompidas con sindicatos costosísimos, con empleados ejecutivos de primer nivel que se han dado la gran vida, los grandes apoyos de toda naturaleza, que cuando ya llegaron a esa administración ya venían sumamente endeudadas. Bueno, recuérdate que se dio el cierre de Luz y Fuerza del Centro, que costó una millonada al país, porque de por sí ya esta compañía resultaba muy onerosa para México. Entonces, sí, lo que sucede es que en 2 años no se han dado pasos para poder pensar en un cambio radical en las dos grandes empresas de México, Víctor. Penoso y lamentable, pero bueno, pasemos a otro tema rápidamente. En estos días, la Auditoría Superior de la Federación presentó la fiscalización de la cuenta pública del 2019. Como sabemos, van un año atrás. Los datos son realmente preocupantes, Juan María. Innumerables irregularidades detectadas por más de 25 mil millones de pesos que hablan de un desaseo en la administración. Claro que esto también involucra estados y municipios, pero el aspecto federal nos preocupa. Ineptitud, impericia, falta de capacidad, falta de oficio, 1.400 auditorías, programas mal evaluados, o como el programa de servidores de la Nación, becas para el bienestar, la Secretaría de la Cultura, sobregiros en CONACYT, caminos y puentes, irregularidades en el Tren Maya, Dos Bocas, el problema del aeropuerto Felipe Ángeles y sobre todo incluyendo el costo de la cancelación del aeropuerto, que ahora sabemos se gastaron algo así como 331.996 millones de pesos, si mal no tengo el dato, cuando el presidente había dicho que era menos de esa parte, o sea, una tercera parte de eso. Y luego las rectificaciones detrás de esto, ¿no? Un auditor que reconoce que pudo haberse equivocado. Caray, qué situación tan penosa. ¿Cuentas claras, Juan María? A ver, Víctor, aquí hay 3 actores y un hecho. Los 3 actores, empecemos con el presidente de la República, que como de costumbre sale a corregir la plana y pues ve tú a saber qué tipo de presiones suceden que luego hacen que se den esas rectificaciones. Lo hemos visto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hemos visto en la Fiscalía General de la República. Vaya, la voz del presidente de la República es la voz del amo. Luego viene la explicación que da el secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
en el momento en que hace una suma que evidencia de una manera muy simple que no llega a los 631,000 millones de pesos el quebranto, que sigue siendo 100,000 millones, aceptando sin conceder porque se tendrá que conocer el balance final por allá por octubre, según dijo David Colmenares, por como quiera que sea, Víctor, son 100,000 millones de pesos tirados a la basura. Eso no hay duda, si fue un peso, se tiró a la basura y estamos hablando única y exclusivamente del aeropuerto internacional que se estaba construyendo en Texcoco. El tercer personaje es de vergüenza. La verdad es que David Colmenares no tiene cara. Víctor, está diciendo que su gente no sabe sumar. Eso, así tan simple, no saben sumar. ¿Tú te imaginas en una empresa que le hubieran dicho al Consejo de Administración, perdón, me equivoqué? En este momento ya estaría bajo una investigación profundísima. Y el hecho siguiente es, a ver, lo del aeropuerto podrá tener sus aclaraciones, pero todos los demás programas, Víctor, que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación, que tienen quebrantos, que tienen irregularidades, esos no se escapan. Quizás se puedan solventar algunas cosas, pero sí hay casos muy extremos, Víctor. Juan María, no sé si coincidas conmigo en esto. Lo mínimo que podríamos tener de un personaje así como David Colmenares es su renuncia, sinceramente, y te lo digo con mucha indignación, su renuncia, porque el papel al que se ha expuesto en este momento, ya sea por incapacidad o por no haber hecho bien las cuentas, o haber permitido que su gente presentara números tan confusos, o por solapar, ambos son igual de graves. Todavía no sabemos cuál es el alcance de esto realmente. Seguramente al tiempo sabremos si fue la mano del presidente, como todo parece suponer, o fue realmente un error. En su descargo te diré que gracias a esa auditoría que existe en su momento pudimos saber de escándalos, o al menos iniciar los escándalos del exgobernador de Veracruz, que tú bien conoces el caso de Javiercito Duarte, o el caso también de la estafa maestra, que si bien no fueron en su totalidad completados, sirvieron para que la denuncia periodística pudiera llevarlos a buen fin. Pero ahí están los hechos y yo lamento mucho el papelazo que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría tiene una función específica que, como tú comentas, ya con Manuel Portal se dio el caso de la estafa maestra. Pero también hay que decir una cosa, Víctor, el señor Colmenares es un hombre que ha trabajado con administraciones priistas, panistas, de una trayectoria de más de 20 años en el sector público. No se cuece al primer hervor, por el amor de Dios. ¿Qué es lo que sucede con algo que decías hace un momento, Víctor, con la parte ideológica? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue propuesto por Calderón y de repente le da por hablar del expresidente. Ahora vemos a alguien que ha trabajado con administraciones de otros poderes y pues que se plega completamente con el presidente en turno, Víctor. Oye, y esto sin contar que la verdad, si hubiese una oposición más organizada, estaríamos ante verdaderos misiles potenciales que tendrían, porque basta echarse un clavado en este trabajo para poder encontrar, bueno, un sinnúmero de fallas en la administración pública. Mencionamos el caso del aeropuerto, pero por razones de tiempo, pero son muchísimas las que aparecen en todos lados que por menos serían sujetas de una verdadera campaña para poder confrontar lo que está haciendo el gobierno. Pero bueno, pasemos a otro tema. Y es precisamente sobre esto, los poderes sometidos. El pasado 17 de febrero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le enmendó de nueva cuenta la plana del Instituto Nacional Electoral a señalar que el presidente sí se puede manifestar libremente sin cortapisas sobre asuntos electorales. El asunto es delicado, porque por añadidura también estarían autorizados los funcionarios públicos para pronunciarse en estas campañas o en este próximo proceso electoral. Más grave si recordamos que fue el propio presidente, siendo candidato, bueno, aquel famoso Cállate Chachalacas, que empujó iniciativas para precisamente frenar la participación de los presidentes en procesos electorales. ¿Qué te parece? Mira, este tribunal realmente es una nulidad y lamentablemente es última instancia, Víctor. Ya sabemos aquí cómo han venido operando. Hasta ahora no hemos tenido una investigación seria y profunda de lo que el periódico Reforma ha señalado con el magistrado Billetes, que es quien preside este tribunal. Y luego vendría la parte más delicada, Víctor, es que se viola la Constitución cuando los funcionarios públicos en la veda electoral hablan de política. A ver, nadie dice, el INE en ningún momento dijo se prohíben las mañaneras. No, se prohíbe hacer proselitismo, se prohíbe hacer campaña electoral
desde los medios de comunicación, como lo hace el presidente de la República. Y tú señalas algo bien importante. Imagínate que todos los gobernadores, todos los alcaldes empiecen a hacer ruedas de prensa, giras, acercamientos de diferente índole, reparto de dinero, pues entonces vamos a tener un batidillo con miras a la elección del 6 de junio, Víctor. Totalmente de acuerdo contigo y además, mira, y no estoy en contra, yo soy partidario de que el presidente pudiera hablar, igual que todo el mundo participar y hablar libremente en política, de eso se trata. En ese sentido me considero abiertamente liberal. El asunto es de que esto está reglamentado y está llevado hasta los niveles de la Constitución, o sea, está planteado, son las reglas del juego, pero ahora pareciera ser, se cambian a modo porque el señor presidente, ahora que ya es presidente, pues se da cuenta de que sí necesita hablar para poder fortalecer por lo menos su base electoral. Y bueno, pues sí, bien lo dices tú, preocupante. Oye, pero déjame hacer un comentario rápido, sé que está un poco fuera de agenda, pero no está de más tocarlo. ¿Qué te pareció? Porque quiero tu comentario. La investigación en contra del gobernador de Tamaulipas, un golpe también con miras electoreras o algo hay de fondo más ahí, rápidamente. Perdón que me salga un poco de la agenda, pero no lo quiero dejar pasar por alto. Juan María. Rápidamente te digo, pues te respondo que sospechosa es la presencia del fiscal general de la República. Dime, ¿qué diablos tiene que hacer el fiscal en una rueda de prensa del Ejecutivo cuando se supone que es autónomo y para hablar precisamente de este tema? López Obrador en tiempos electorales no da paso en falso. Para mí, Víctor, el mensaje está siendo claro para todos los gobernadores. Está haciendo cabeza de vaca porque hay muchos señalamientos desde hace tiempo en contra de él y su familia. Pero a ver, tú tienes un gobernador que acaba de hacer declaraciones muy fuertes en materia energética allá en Coahuila. Miguel Riquelme hizo señalamientos muy puntuales de lo que va a dañar a su estado toda esta reforma que se está promoviendo y que tú ya comentabas al principio del programa, Víctor. Hay que estar muy atentos a cómo evoluciona ese caso también y no caer del juego, que pudiera también ser una especie como de caja china, ¿no? Para distraernos de nueva cuenta sobre decisiones importantes que se están dando. Pero bueno, pasemos a otro tema rápidamente, Juan María. Este martes, la mayoría de la Cámara de Diputados aprobó reformas legislativas para que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a tener el monopolio en la generación y suministro de energía. Vaya que tú y yo hemos hablado de este tema. Ahora pasará al Senado para su aprobación y ratificación. Una reforma que podríamos considerar un pase directo sin comas, ¿no? ¿Qué te parece? Pues le cumplieron, el presidente tiene derecho a mandar propuestas que sean tomadas en consideración de forma prioritaria. Esto está contemplado en la ley y es parte de sus atribuciones. Manda esta contrarreforma, pero mira, Víctor, ¿cuántos años pasamos para que se diera una reforma energética? Venían gobiernos de una tendencia, gobiernos de otra tendencia, y fue hasta 2013 que se consolidó a tiros y tirones una buena reforma energética. Y no solamente eso, empezaron las rondas petroleras que significaron ingresos importantes, que significaron la entrada de México al primer mundo de las energías limpias, y pues ahora con esta decisión que ya está tomándose la Cámara de Diputados y que seguramente seguirá sin comas en el Senado de la República, porque no sé cómo vaya a reaccionar el grupo compacto que pues puede darle una variante diferente. A ver qué dice, por ejemplo, el Partido Verde, ¿no? Que se supone que es un partido que tendría que ser ecologista, ¿verdad? En este caso, pero que en estos temas, curiosamente, vota con Morena. Pero el golpe es muy severo para la economía nacional, para nuestros compromisos internacionales y lo más duro, Víctor, para el bolsillo de todos los mexicanos, porque se va a encarecer la energía eléctrica, se van a encarecer los servicios de la Comisión Federal de Electricidad. Oye, y sin tomar en cuenta también varios factores más, como uno, el incremento en los apagones, que no dudo se sigan presentando, a pesar de la promesa presidencial de que esto no va a ocurrir, pero te lo digo porque vivo en el norte y es una constante, incluso es el día de hoy, vivimos muchos apagones a lo largo del día, mini apagones, pero finalmente los vivimos. Uno. Y dos, también la larga cauda de pleitos legales y judiciales que esto implica, que es algo que también me gustaría que comentaras. Finalmente el gobierno federal va a enfrentar una serie de amparos y de discusiones en el ámbito legal, sobre todo también en el ámbito internacional, ¿no crees? Es que, Víctor, si vamos cargando la cuenta de lo que ha significado el costo de la cancelación del aeropuerto, los juicios
que la Comisión Federal de Electricidad perdió por mala administración de Bartlett, y todo eso nos van llevando a una cuenta que se está robusteciendo considerablemente. Y también vamos tomando en consideración, dentro de todo esto que está sucediendo con los apagones que tú mencionabas, se dice allá en tu región, en el norte, Víctor, que las pérdidas que va a ocasionar este apagón que se dio la semana pasada van a superar las pérdidas de la pandemia, porque recordemos que las industrias no son de prender y apagar, tienen que entrar a todo un proceso de arranque de las plantas para poder salir adelante y poder continuar con su producción. Y un apagón de esta naturaleza le significa una gran pérdida a la planta productiva nacional. Pero imagínate, por ejemplo, Yucatán, que ya lleva 2 apagones, un estado que también está siendo víctima de esa situación. A ver, gas no tenemos, y no tenemos dónde almacenarlo. Se le estaba comprando a Texas, en el momento en que Texas lo puso caro, pues ya no se le pudo comprar, porque tampoco se buscaron las garantías, Víctor. Es una bola de irregularidades y de tonterías que se están cometiendo. Oye, en esta administración van por lo menos 8 grandes apagones, en diferentes dimensiones, que han afectado mucho a la planta productiva del país y los ciclos también de producción. En fin, oye, esto sin contar también el tema que representa lo que puede ocasionar el poner a trabajar generadoras de energía eléctrica con combustóleo. O sea, eso también nos va a conllevar a otro problema de salud pública bastante significativo. Ya algunas ciudades están dejando sentir los efectos del combustóleo, que sabemos genera muchos problemas. Sí, como podemos ver, Víctor, en las redes sociales son abundantes las fotografías, los videos, en donde se puede observar las fumarolas, que son todas las plantas generadoras de energía. Bien. Qué pena, porque existen mejores alternativas. Pues seguiremos comentando, porque esto apenas empieza, decía un buen amigo político, lo malo de esto es lo bueno que se va a poner. Gracias, mi querido Juan María, te saludo con afecto. Un abrazo, mi querido Víctor, un saludo a la audiencia. Por mi parte ha sido todo, soy Víctor Hugo Hernández y esto fue De Frente. Pero antes de despedirnos, me enlazo con Alejandra López en Guadalajara, que ya tiene lista la agenda informativa. ¿Qué tal, Alejandra? Te saludo, ¿cómo estás? Gracias, Víctor, te saludo con el gusto de siempre. Vamos a iniciar la siguiente hora